Buenas tardes, profesora. Voy a empezar hablando acerca de uno de los primeros procesos culturales. El primero de ellos es la aculturación. Voy a citar al autor Finn Herman en el 2010. Él menciona que la aculturación es un proceso social que se produce cuando grupos de individuos de culturas diferentes entran en contacto continuo y directo entre sí, generando los consecuentes cambios en los patrones culturales originales de uno o de todos los grupos involucrados. Además, complementando un poquito lo que menciona el autor, eh, la aculturación es el resultado del contacto directo entre culturas distintas, entre culturas diferentes, ya sea que esto se haya producido de forma pacífica, como algún tipo de encuentro, o de forma violenta, ¿no? Como algún tipo de choque, donde se van perdiendo, en este caso, las identidades, se van adquiriendo otras y se van modificando otras tantas más. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar una imagen referente al tema de la aculturación. Por un lado tenemos a la cultura española y por el otro lado tenemos a la cultura incaica antigua. ¿Qué sucede? Que la dominación española en América permitió o ellos pues impusieron lo que es su religión, su lengua, así como muchas otras costumbres de los conquistadores. Como podemos ver aquí, pues ellos impusieron la Biblia, impusieron algunos accesorios para poder comunicarse, impusieron su lengua, entre otras cosas más, pero los rasgos culturales nativos aún subsisten, ya que se resisten a poder perderse y se pueden observar en algunas costumbres. Por ejemplo, aquí se puede observar que a pesar de que los conquistadores españoles llegaron a imponer muchas cosas de su país hacia nosotros, de su cultura hacia nuestra cultura, aún quedan muchas otras costumbres, danzas, músicas, lugares, eh, lugares, monumentos, ¿no? Que es parte de la cultura peruana, y una de ellas, por ejemplo, es Machu Picchu. También se puede ver que en algunos lugares se resisten, ¿no? A dejar perder la escultura peruana. Aún se mantiene en algunos lugares lo que es el lenguaje, la forma de vestir, ¿no? Y entre otras cosas más. En el tema de la alteración psicológica, ¿existe o se da el estrés por aculturación? ¿Qué es esto? Pues es un proceso psicológico que padecen las personas desplazadas al llegar a su tierra de acogida y enfrentarse a todo tipo de cambios y diferencias con respecto a su tierra de origen. Normalmente este proceso no es cómodo de vivir, de hacerse, puesto que implica cambios profundos en el individuo. Además que no tiene la certeza de que lo vaya a conseguir, cosa que le puede generar un desadaptativo estrés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando llegaron los conquistadores aquí a nuestro Perú, muchos, y en la gran mayoría de los habitantes, los peruanos de ese entonces, ha vivido o habrá vivido un proceso de estrés por aculturación, ya que ellos se habían acostumbrado a tener su forma de lenguaje, a tener su forma de vestir, a tener su forma de comportarse, de dirigirse hacia otras personas y de realizar sus cosas. Pero cuando los españoles impusieron su nueva cultura, fue o habrá sido muy difícil para ellos, ¿no? Poder seguir adelante. Pero nos damos cuenta que los seres humanos logramos adaptarnos, ¿no? Y es tanto así que las personas, en este caso los del territorio peruano, hemos logrado vivir tanto con las tradiciones o con las culturas impuestas por los españoles, así como con las culturas propias de nosotros que aún cada uno lo sigue manteniendo. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a hablar acerca de la deculturación. Se desarrolla cuando un sujeto o un grupo de comunidad va perdiendo sus características culturales. Esto de manera paulatina, en el marco de su adaptación hacia una cultura diferente. Ejemplo, Yadira está en el territorio peruano. Es el 31 de octubre. Ella conversa con su grupo de amigos para que realice alguna fiesta por el día de la Halloween. Y ella decide realizar esta fiesta extranjera y no su propia fiesta, ya que también se celebra el Día de la Canción Criolla.
Desequilibrio psicológico de la salud mental a causa del proceso cultural. Esto es debido a la pérdida de identificación de la cultura, de dicho entorno, surgiendo problemas emocionales como inseguridad, baja autoestima, distorsión de la realidad, y esto es a causa al no querer aceptar su cultura, ya sea por vergüenza o ya sea por vergüenza o incomodidad, o también por estereotipos. Y estas personas son fácilmente más propensas a ser manipuladas y repetir acciones pertenecientes a otras culturas. Hola, mi nombre es Teresa Camarena Barros y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la multiculturalidad. Vamos a empezar definiendo qué es la multiculturalidad. Se refiere a la existencia de varias culturas que se convierten o que conviven, en este caso, en un mismo espacio físico, geográfico o social. Además, abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Algunas características de la multiculturalidad son promover el respeto, la tolerancia y tolerar algunas diferencias. También desterrar prejuicios, estereotipos asociados, generar una convivencia armoniosa y crear intercambios entre los diferentes grupos. Según Rafino, que asegura en el 2021, una de las características principales de la multiculturalidad es la inclusión de grupos étnicos minoritarios. Aquí podemos ver ejemplos. Convivencia pacífica, un modelo social amplio, justo y tolerante. Como ejemplos, podríamos decir que en primera instancia podría ser las videollamadas, ya que estas han ayudado a que se unan o se tejan lazos y podamos conocer personas de diferentes continentes. Aquí podemos ver una imagen. Además, estas videollamadas permiten que podamos compartir experiencias, aumentar conocimientos del mundo, aprender idiomas y costumbres, ver la diversidad como riqueza y complemento. Además, la multiculturalidad fomenta la inclusión y eso podemos verlo en distintos escenarios del mundo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en Colombia. Ya que Colombia es un país que se caracteriza por su diversidad cultural. Esto se ve reflejado no solo porque es pluriétnico y multicultural, sino también porque cuenta con una amplia oferta de ocio y entretenimiento. Muestra de ello son los carnavales blancos y negros en Pasto o la Feria de las Flores en Medellín. Bueno, además, podemos ver que a pesar de las leyes y organizaciones que existen que defienden la multiculturalidad, siempre existen graves problemas como la discriminación social o la exclusión, el racismo, la xenofobia, que es el rechazo de diferentes culturas. Estos grandes problemas se encuentran alrededor de todo el mundo, pero se hacen más visibles en las grandes potencias con la entrada de personas de diferentes países o continentes. La discriminación y el racismo se han convertido en monstruos que aquejan y lastiman al planeta y sus habitantes, llegando incluso a la violencia no solo moral, sino también física. Por último, como reflexión final, podemos decir que para erradicar la discriminación, el racismo o xenofobia, debemos de generar la escucha a través de la educación y generar conciencia.
La educación a través de artículos, libros, documentales, películas o podcasts que estén relacionados con estos problemas, además de generar conciencia para poder erradicar los prejuicios que se han adquirido a temprana edad y que no son fáciles de olvidar, y generar conciencia también, ya que se puede compartir los recursos que nos parecen útiles con los miembros de nuestra comunidad para ayudar a aprender cómo estos pueden ayudar a terminar con el racismo y la discriminación. Y si tenemos en casa a los menores de edad, niños y cualquier tipo de familiar, pero especialmente los niños, desde niños inculcarles que un buen ejemplo para que no se genere el racismo desde pequeños. Además de buscar juegos o libros que puedan ayudarlos a comprender de mejor manera este tipo de problema, ¿no? Además de enseñarles que todos tenemos el mismo derecho a la dignidad y la seguridad. Otro tipo de estrategia para eliminar algún contenido racista o discriminatorio es denunciar este contenido. Por ejemplo, si encontramos un comentario en línea, estamos en las redes sociales y encontramos un comentario que nos parezca discriminatorio o racista, podemos hacer una denuncia o escribir un comentario donde los editores o los autores de este tipo de información sepan que su contenido no es el adecuado y puedan mejorarlos. La pluriculturalidad. El pluriculturalismo es la convivencia entre múltiples culturas que implica una pluralidad de conocimientos y tradiciones que enriquecen a un pueblo. Sin embargo, si dicha convivencia no es pacífica ni se desarrolla en armonía, el concepto puede pasar a implicar en algo negativo. Todas las culturas deben ser respetadas sin que una se imponga sobre otra. Ahora daré un ejemplo. Un ejemplo sería sobre los Juegos Olímpicos, donde compiten muchas nacionalidades, pero sin que se haga ningún tipo de distinción más allá de la propia competencia. Otro ejemplo sería en el Perú, es un país pluricultural, ya que existen diversas culturas que se distinguen de una de otras. Por ejemplo, la cultura aymara, quechua, chaninca, etc. Todas estas culturas tienen diferentes creencias y costumbres. La alteración de la salud. Existe inseguridad, aislamiento social. Esto se provoca si no existe una situación de convivencia en armonía, de tolerancia y sostenidos vínculos de intercambio en un país o pueblo. Una reflexión sobre esta cultura es que tiene como fin generar un ambiente recíproco propicio entre comunidad que les permita a esas convivir, como ya bien lo dije, en armonía y respetando siempre las diferencias de las diversas culturas, es decir, indica una convivencia de cultura en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. Ahora daré el pase a mi compañera. Continúo con la exposición, pues ahora voy a hablar del proceso cultural llamado la interculturalidad. Para eso voy a citar al doctor Borbón en el año 2006. Él menciona que la interculturalidad se refiere a las relaciones que se establecen entre diferentes culturas con el propósito de satisfacer la necesidad de comunicación. Él menciona que la interculturalidad es algún tipo de contacto, es interacción o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas, pero muchas veces en un contexto problemático a nivel de la vida social. Esto quiere decir que las relaciones interculturales tienen un carácter eminentemente problemático. ¿Por qué? Porque son dos culturas de mundos diferentes los que están relacionándose entre sí, están frente a frente, están frente a diferentes culturas, a diferentes formas de actuar o realizar sus actividades, donde en esta relación
pueden influir aspectos discriminatorios muchas veces y etnocéntricos, que pueden dificultar a una comunicación intercultural adecuada. Las relaciones interculturales nos mencionan que son inevitables, o sea que hay gran inevitabilidad de que personas de diferentes culturas se relacionen o choquen en algún momento de su vida. Por ello hay que considerar de gran importancia, por un lado, nosotros mismos fortalecer nuestra identidad cultural y por otro lado, conocer las culturas de otras personas y poder valorarnos, ¿no? Para evitar caer en el etnocentrismo. Bueno, en este caso, puedo observar en esta imagen a diferentes personas o miembros de diferentes culturas que tienen diferentes formas de vestir, diferentes formas de comunicarse, entre otras cosas. Un ejemplo acerca de la interculturalidad podría ser cuando una persona va a estudiar a otro país, ¿no? Y en muchos casos se encuentra con personas de diferentes países también, lo que hace que pueda relacionarse, pueda estar frente a frente a diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes opiniones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esa persona no ha logrado conocer, ¿no? Las culturas de otras personas y poder valorarlas, se origina en este caso los aspectos discriminatorios, ¿no? Y a eso va lo que es la alteración psicológica. Para este tipo de interculturalidad mencionamos lo que es el etnocentrismo. ¿Qué nos dice? Esto implica en el convencimiento que tiene una persona de que otras culturas son inferiores a la de ella. Esto varía según la época, según la situación y según los individuos, pero también se considera que es muy difícil poder librarse de eso. Ante eso también tenemos una frase que dice: las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¿No? Recordemos que todos presentamos diferencias y el estar unidos pues hace que nos enriquecemos en culturas, conozcamos más, y el respetarnos hace que nos unamos, porque todos al fin y al cabo somos seres humanos.